Esta es la polémica del día. Bueno, arrancamos entonces con la polémica del día, planteándonos la siguiente interrogante. ¿Cómo era la seguridad en la época de la Revolución Ciudadana? Es una pregunta. Lo recuerdas tú seguramente. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que se vivieron muchas cosas y hacer un capítulo aparte de la seguridad ahorita urge. Realmente se vivieron muchos otros cambios en el país. Y te digo que es realmente una pregunta clave en estos momentos, Chimi. Ahora que se dicen bufonadas, que los troles llenan las redes sociales, porque ustedes los han visto, que las expresiones de odio abundan, es momento de decir un pare y decir unas cuantas verdades. Pero empecemos con algunitos que por ahí están obcecados con algún tema. Sí, es muy oportuno hacer este análisis, ¿no? Porque muchos defensores del actual gobierno quieren defender lo indefendible, ¿no? Quieren posicionar la idea de que la inseguridad, lo que estamos pasando ahora, es producto de lo que se hizo anteriormente, ¿no? Uh-huh. ¿Tú le conoces a Ramiro García? Sí, obviamente que sí. Es un abogado, profesor político, ¿no? Que le defendía también a la fiscal Diana Salazar, ¿no? Uh-huh. Él es uno de los que más anda haciendo bulla por el tema de la inseguridad, ¿no? Tirando y viendo para el pasado. Veamos este tuit de Ramiro García. Tenemos un tuit de Ramiro García que, como siempre, le echó la culpa a la Revolución Ciudadana por lo que está pasando hoy. Imagínense. ¿Qué dice el tuit? Lo increíble de lo que pasa en el país es que los mismos que expulsaron la base de Manta, insultaron y amenazaron al alcalde asesinado, destruyeron todo el sistema de inteligencia de policía y las Fuerzas Armadas, asesinaron al general Gabela para tapar un negociado, pactaron con las mismas bandas criminales que ahora amenazan a todos, repiten mirando al cielo: Ecuador, ¿qué te han hecho?, dice Ramiro García. Y sí, perdonen que les haya hecho pasar este mal momento, esta sensación agria en la garganta después de haber leído este tuit, pero es necesario para tener un punto de vista. Pero también hay otrito que le suma más hiel a todo el asunto, querido Chimi. Oye, pero esta frase de Ecuador, ¿qué te han hecho?, no es copiada. Claro que es copiada, pues, realmente todo, la noción, la propuesta ideológica es copiada de parte de Ramiro García. Ya, bueno, a ver, pero también, peor, no es nada esto lo de Ramiro García en comparación a lo que dice el gobernador de la provincia de La Suay. La precarización laboral y el trabajo infantil nos sacaron de la pobreza, dice. No, aquí hay un error, el gobernador de Manabí, es mi error. Veamos. Es de Manabí. Sí, es de Manabí. A nosotros, los ciudadanos de bien, no se nos permitía en edad adolescente ir a trabajar a almacenes, a tiendas, a talleres. Mire, el manabita de bien, gente como yo que tengo 47 años, nos criamos trabajando a los 14 años, en tiendas, en negocios, en almacenes, en talleres, aprendimos un oficio. Eso se terminó con políticas absurdas de gobiernos anteriores que no permitieron que los jóvenes podamos estudiar y trabajar al mismo tiempo. Entonces se generó una sociedad de ocio y tenemos que recuperar, gobernador, hay que recuperar, pueblo ecuatoriano, a la juventud de bien. Y hablo como padre de familia, más que como gobernador. Hay que dar la oportunidad para que los jóvenes se sigan ocupando. Tenemos mucha gente desocupada, gente que no estudia. Gobernador, permítame volver a la pregunta que le realicé originalmente. A nosotros. Sí, cosas terribles. Lo que pasa, estaba un poco acelerado y realmente llegó hasta desesperar al propio periodista Artieda. O sea, imagínate de qué nivel hablaremos, ¿ya? Dice, entre otras cosas, que el trabajo infantil, que la pobreza, la precarización laboral nos sacan de la pobreza y impiden la situación en la que estamos viviendo. ¿Cómo dices tú? ¿Pinochada, bufonada? ¿Qué término le pones? La pinochada, yo creo que, tremenda pinochada. Terrible. Ya. Pero bueno, vamos a analizar ahora los indicadores, las cifras, cómo han evolucionado, porque yo creo que las cifras hablan por sí solos. Uh-huh. Así que es oportuno hacer este análisis. Entonces hablemos de los indicadores. Por ejemplo, la tasa de criminalidad. Para el año 2006, la tasa de homicidios era del 16.96 por cada 100.000 habitantes. Y luego vino el gobierno, que no quiero mencionarlo porque va a decir que somos borregos, pero a partir de 2016 la tasa de homicidios se fue reduciendo, pero no con una medida, sino con una serie de
o sea, no como una medida, sino como una serie de estrategias, porque esto hay que verlo de manera global, el tema del empleo, el tema de la inversión, el tema social, porque obviamente si descuidas esto, deriva en delincuencia, en violencia, y eso es lo que está pasando actualmente. Varias medidas que se tomaron que juntas elaboran una estrategia. La consulta popular de mayo de 2011, por ejemplo, modificó la estructura de la justicia en el país. Varias preguntas, la 1, la 2, la 5 y la 6, por ahí tenemos unas imágenes, sobre todo las preguntas 1 y 2, fueron claves para reformar la forma en que se aplicaba la prisión preventiva, Chimi. Mejor dicho, se ordenaba todos los cuerpos legales y se circunscribía este aplicativo a la Constitución de Montecristi, y también se reformaba la estructura del Consejo de la Judicatura. Con todo este modelo, Ecuador, en cifras, dejó de ser un país con 5 jueces por cada 100.000 habitantes y pasó a ser un país de 14 jueces por cada 100.000 habitantes, lo que abona definitivamente en el trámite de las instancias. Exactamente, para reforzar esta idea, lo que se hizo es casi triplicar el número de jueces, ¿no? Para que la justicia sea más ágil y oportuna. Pero esa fue una de las medidas, ¿no? Pero esto también es fundamental, porque en términos de inversión, para 2006 se asignaban para temas de seguridad, escuchen bien, 340 millones de dólares. Y en 2013, en el gobierno de aquel presidente, para este mismo rubro de seguridad, la cifra aumentó a 2.674 millones. Es decir, escuchen bien, se multiplicó por casi 9, ¿no? Se multiplicó por casi 9 el presupuesto anual para seguridad. Obviamente con un presupuesto mayor tienes para equipar a la Policía Nacional, de hecho se hizo la renovación del parque automotor, construir en todo el país cientos de unidades de policía comunitaria, equipamiento, armamento, recordemos la construcción del sistema EQ 911 en todas las ciudades prácticamente. Entonces, si tienes un mayor presupuesto para seguridad, obviamente que va a haber resultados. Claro, y los resultados fueron llegando. Las tasas de asesinatos por cada 100.000 habitantes se fueron reduciendo significativamente año tras año. También, ya dentro del tema carcelario, estas cárceles, los centros de detención fueron mejorando. Se implementaron escáneres, se implementaron rayos X y otros avances, además de mejoras en las condiciones humanitarias y procesos relacionados con la rehabilitación de los internos. Veamos este video del periodista Fernando Ehlers, que da cuenta del cambio que se generaba en ese entonces en las cárceles ecuatorianas. Filtro de seguridad que incluye escáneres, rayos X y una silla capaz de detectar objetos metálicos en el interior de los visitantes. Y es que se ha encontrado de todo, nos dijeron. Se han encontrado celulares, es por lo general que se encuentra, celulares, hojas de gilet en las partes íntimas, especialmente de las mujeres. El corazón de la seguridad es el data center, donde una decena de operadores monitorean el movimiento de los PPL a través de no menos de 20 pantallas. Es como un EQ 911 en miniatura. Aquí hay casi 700 cámaras que están distribuidas en todo el centro y la idea justamente es poder vigilar el funcionamiento del centro. ¿Pero qué ocurre cuando se detecta una conducta sospechosa? Le damos parte al señor del GIRI y a la policía y a nuestro líder de grupo, entonces ellos a través de la red se comunican enseguida con el grupo de reacción y enseguida se procede. Uno de los mayores avances que se ha dado es a la hora de comer. Antes había que tener dinero para alimentarse dignamente, ya que la comida era insuficiente y de pésima calidad. Hoy, en la moderna cocina, trabajan cerca de 50 personas. Grandes cuartos fríos albergan cantidades industriales de carne, pescado, huevos. En otros se almacena granos, arroz, pasta y otros ingredientes para preparar las 3 comidas diarias que reciben cerca de 10.000 personas. Como unas 1.500 libras cada 2 días de carne aproximadamente. Lo que es pollo, estamos hablando de unos 1.500 pollos a la semana.
Pero la clave de la rehabilitación, nos explicaron, está en darle al PPL herramientas para sobrevivir lejos del mundo de la delincuencia. Para esto, los talleres de carpintería son una importante alternativa. Aquí lo mejor es que hay las maquinarias aquí. Es un lugar donde no se podía vivir, había mucha extorsión, mucha delincuencia. En la cárcel nos estamos recuperando muchos aquí, estamos integrándonos nuevamente a la sociedad con los talleres que nos han mandado a trabajar. Aquí sí existe una verdadera rehabilitación. Nosotros aquí todos con nuestros compañeros hemos recogido de la basura. El video es más largo, realmente es un reportaje, ¿no? O sea, y lo vimos en su momento y también nos impactó, como ahora nos vuelve a impactar, porque claro, si vemos estas imágenes y las ponemos en comparación con las imágenes que tenemos en la cabeza, de cuerpos desmembrados, de violencia por aquí, de explosiones, de gente llorando, sí vemos un poco lo que se perdió, ¿ya? Y ya podemos entender de qué estamos hablando, cuando decimos que en algún momento del periodo histórico reciente del Ecuador, sí se pudo enfrentar a la violencia y derrotarla. Lo que sucede es que en los siguientes años, ya en el gobierno de Lenín Moreno y obviamente de Guillermo Lasso, hubo un descuido total a nivel general en carreteras, en educación, en salud, etcétera. En ese video, en ese reportaje de hace algunos años, se hablaba de 700 cámaras en una sola cárcel. Imagínate. Nos preguntamos si esas cámaras están funcionando ahora. Y mira, por ejemplo, el tema también que tratamos de la justicia, ¿no? Por acá nos dicen, a ver, Carlos Romero dice, en los edificios de las cortes ya no hay aire acondicionado. Exactamente, se construyeron edificios para fiscalías, para tribunales, y ahora ni siquiera hay para el papel. Ni para papel. Exactamente, entonces ha habido un descuido totalmente, y ahí están los resultados. Volvamos al indicador más importante. A ver, vimos las reformas al sistema de justicia para darle agilidad, ¿no es cierto? Y el tema, hablamos de la tasa de homicidios. La cantidad de asesinatos pasó del 12.9 por cada 100.000 habitantes en 2012 a, escuchen bien, 6.4 en 2014 y en 2016 llegó a 5.7 por cada 100.000 ecuatorianas y ecuatorianos. Esa es la tasa más baja. Sí, la más baja. Repito, en 2016, 5.7 por cada 100.000 habitantes. Y hoy, 2023, gobierno de Guillermo Lasso, esa tasa se multiplicó por 7 y está en el 35 por cada 100.000 habitantes. Ustedes pueden decir, claro, cogemos declaraciones políticas, que lo que dijo alguien en una sabatina, una declaración de un ministro. No, señores. Son cifras oficiales. Cifras oficiales. Pongamos ahí la imagen del Instituto Brasileño Igarapé, ¿ya? Que en 2016 incluyó a Quito, Cuenca y Ambato en la lista de las 3 ciudades más seguras de América. Por ahí tenemos la imagen, ¿ya? Ahí está el dato que les decía hace breves segundos. Están viendo ustedes una captura de básicamente esta página que sigue el pulso de la violencia en todo el mundo y donde podemos ver los datos ecuatorianos de forma histórica, lamentablemente solo hasta el 2021. Pero en 2016, que es lo que estamos hablando, la tasa de violencia por cada 100.000 habitantes era de 5.7. Esta es una página internacional del Instituto Igarapé de Brasil, que decía que Quito, Cuenca y Ambato son de las 3 ciudades más seguras de América. Imagínate, Chimi. Así es, mi querido Chan. A ver. Comparemos ahora las cifras, hagamos la comparación con lo del 2021, que es lo que nos permitía esta web. Lamentablemente no llega hasta el 2023. Ojalá más bien en algún momento esta página siga funcional y nos permita ver la información, cómo ha ido progresando, pero sí, lamentablemente, y tenemos ahí la imagen siguiente, la del 2021, es el mismo país del que estamos hablando. Lo que pasa es que ustedes parece que estuvieran hablando de otro, pero la cifra que pasó era de 963, era de 5.7. La cifra en 2021 asciende a 14.5 asesinatos por cada 100.000 habitantes. 2021, gobierno de Lenín Moreno. Bueno, y cabría decir que todo este esquema estuvo capitaneado por un ministerio rector, como lo fue el Ministerio Coordinador de
de seguridad que permitió una mejor articulación entre las instituciones encargadas de este tema, ¿no? Que fue sin duda el rostro y la voz de un problema del que ahora tenemos rostros difusos, como el del propio Lazo, ¿no? Y voces cuestionadas por sus propias palabras, como las del teniente coronel Juan Zapata. Los dos melones. O sea, en ese momento, por lo menos, decimos, al ministro coordinador o ministra coordinadora de seguridad, tú le pedías explicaciones, tenía que dártelas. Y había claridad técnica al respecto. Hay una clave en el problema, Chimi, para salir del enfoque punitivo con el que hemos iniciado también este resumen. Es la mejora de la economía, amigo. El Producto Interno Bruto pasó en Ecuador de 46.000 millones en 2007 a 102.000 millones en 2016. Un año después, como ustedes recordarán, empezó la famosa crisis de los commodities, ¿ya? Y claro, algunos modelos que ahora estamos mencionando tuvieron que ser modificados. Sin embargo, durante ese periodo se crearon centros de desarrollo infantil, ¿no? Escuelas del milenio, colegios réplica, colegios del milenio, se entregaron becas universitarias, se construyeron hospitales, puentes, carreteras, aeropuertos, hidroeléctricas. Y esto sin duda dinamiza la economía, genera fuentes de trabajo, porque no solo son las fuentes de trabajo, sino que también se genera comercio para los proveedores, para los restaurantes que se acentúan en las ciudades donde se construían las obras de infraestructura, ¿no? Entonces, claro, si es que hay empleo, obviamente que baja también la delincuencia, porque mucha gente que no tiene empleo se ve tentada por las bandas delincuenciales y terminan involucradas en estas actividades ilícitas, ¿no? Es muy fácil construir carreteras, nos decía Lazo, aparte que no hizo ninguna, aparte de que no tiene nada que mostrarnos en términos de obra física, miente, pues, o sea, imagínate que yo dijera ahorita es muy fácil enfrentar la violencia, tremenda mentira alrededor del tema, no fue capaz de enfrentar ni uno solo de los problemas transversales del Ecuador. Además, como mencionó el Chimi, se triplicó el número de afiliados al IES, se mejoraron las pensiones jubilares y el monto de préstamos quirografarios e hipotecarios, por cierto. Definitivamente, o sea, la economía estuvo mejor, pero otro mito que están difundiendo también, ¿no? Por redes sociales y ciertos analistas, es que la salida de la base de Manta fue la causa del aumento de los índices de delincuencia, lo cual, de acuerdo a las propias cifras que ya les dimos a conocer, es totalmente falso. ¿Sí? En primer lugar, Correa se negó a renovar el acuerdo con la base de Manta, ya había terminado el tiempo en que esa base podía estar en el país, y además porque se lo señaló de ilegal. Por cierto, no solamente temas de orden geopolítico y demás, era ilegal, porque el acuerdo con la base de Manta estuvo firmado por el canciller de Maguad, Benjamín Ortiz Brennan, y no por el jefe de Estado de esos momentos, Yamil Maguad. Veamos lo que decía al respecto el periódico francés Le Monde Diplomatique, que decía justamente estos dos elementos. El no se sustenta en razones jurídicas, a las que se suman las políticas. El acuerdo ha sido denunciado por inconstitucional, ya que fue suscrito por el canciller del Ecuador, Benjamín Ortiz, y el negociador especial de asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, Richard Brown, y no por el presidente de la República, Yamil Maguad, como corresponde a un tratado. Le Monde Diplomatique. Bueno, pero más allá de eso, ¿en qué apoyaba la base de Manta a la seguridad? Es una muy buena pregunta. O sea, más bien en qué apoyaba la inseguridad. Pero hay muchas versiones. O sea, cuando tú pones a hablar de este tema encuentras 10.000 criterios. Vamos a tomar un lado muy objetivo. Veamos una investigación académica. Te invito, Chimi, les invito a todos ustedes. ¿Qué tal la tesis de grado titulada Análisis del acuerdo de cooperación entre el gobierno del Ecuador y el gobierno de los Estados Unidos en relación al uso de la base de Manta de la Universidad de Azuay, de la abogada Daniela Ochoa Pesantes? Es un documento amplio en el que al final, en la conclusión dice lo siguiente, podemos poner la imagen. El Estado ecuatoriano, mediante el acuerdo de la base de Manta, pasó a participar en el Plan Colombia, el cual tiene como fin la lucha antinarcóticos. Sin embargo, una forma de luchar contra el narcotráfico consiste en la fumigación desde aviones a las plantaciones de coca,
lo cual ha tenido un uso ancestral en los rituales de muchas comunidades indígenas. Más bien, entrábamos a ser parte de este asunto nefasto llamado Plan Colombia y sufríamos, y ahora sí que nos viene muy a la mente todo aquel tema del glifosato, Chimi, ¿te acuerdas tú? Por supuesto, y además es necesario reiterar que la tasa de homicidios bajó considerablemente entre 2005 y 2016, y la presencia de la base de Manta significó también, como tú lo señalabas, un atentado permanente a los derechos humanos. Basta recordar el caso de 2 embarcaciones. Tú hablas de lo que pasó el 16 de mayo de 2002, cuando 5 tripulantes del barco pesquero San Jacinto fueron capturados en los límites marítimos de México y Guatemala. Estos barcos que llevaban migrantes terminaron de forma ilegal por parte de Estados Unidos en Estados Unidos, pero apresándolos a estos migrantes para que sean tratados como talibanes. En 2014, por cierto, el periodista Juan Carlos Calderón, el mismo que le entrevistó a Lazo, y ustedes recuerdan las preguntas que le hizo, denunció todos estos hechos en una página que entonces se llamaba Plan B. Ahí está la imagen que tenemos. Él habla de otras embarcaciones que desaparecieron misteriosamente cuando estaba la base de Manta. Habla del famoso barco Jorge IV, del Maru, de Don Ignacio, del Challenger, de Diego Armando, de Santa María y San Jacinto. Nombres de embarcaciones que al parecer fueron torpedeadas por marinos norteamericanos que pensaban que ahí transportaban o droga o migrantes. Ya, y para reforzar este mito de la base de Manta, ¿no? Tenemos acá un gráfico de las bases militares estadounidenses en Colombia. ¿Por qué este gráfico? Son 8. ¿Por qué? Porque tenemos bases en Colombia, en Cartagena, en Malambo, en Tolemaída, en Palanquero, en Bahía Malaga, en Aplay, en Larandía. 8. ¿Y qué han traído a Colombia? Bueno, Colombia no ha dejado de ser el principal productor de coca acá en la región, ¿no? Entonces, con 8 bases militares extranjeras, se hubiera erradicado ya totalmente la producción y el envío de droga, ¿no? Espero que con este pequeño resumen, este panorama nada más que hemos abierto aquí para ustedes en Bajo el Ocaso, ustedes puedan darse cuenta de cómo pasamos de un esquema que buscaba estratégicamente enfrentar el problema de la inseguridad, que en ese momento ya era creciente, ya era preocupante. Basta que escuchen ustedes algunas declaraciones, los asesinatos que había en diversas partes del país, a un esquema desbaratado, a una carencia de esquema, al caos, a la violencia y sobre todo al estado desertor que tenemos en estos momentos aquí en el Ecuador, que no quiere enfrentar el tema. Es tan desertor el estado, creo que por ahí tenemos el último video, mi querido Fer, que ahora las declaraciones las da un PPL acompañado de la policía en segundo plano y las dirige al país y a sus propios compañeros pidiendo paz, ordenando la paz, ordenando el cese de hostilidades, cuando es el gobierno quien tendría que encargarse de ese tema. ¿No hay ese video? Pero no has mandado el video. No, sí lo mandé por ahí. ¿Cuál era, el del alias Fito? Ajá, el del alias Fito. Ah, ya. Bueno, pero ya lo habíamos en todo caso puesto en contexto. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, queridos amigos, y para finalizar, mira, aquí la SEGCOM, Secretaría de Comunicación de la Presidencia, está anunciando que hoy a las 9 de la noche va a haber una cadena nacional de radio y televisión que dice que va a haber un mensaje a la nación del gobierno nacional. Seguramente van a repetir, ¿no?, esto de la contundencia contra la delincuencia, o sea, seguramente otro magalazo en este pronunciamiento de esta noche, 21 horas. Realmente las expectativas son muy bajas respecto a este asunto y... seguramente dirán que detuvieron otro alias Coco. ¿Sabes lo que me parece que van a hacer? Van a querer de sobreimponer su voz sobre la de Fito, es lo que quieren hacer. Seguramente. Bueno, se acabó el tiempo, queridos amigos, muchas gracias como siempre por su amable y gentil sintonía y les esperamos el día de mañana a las 17 horas. Chao, mi querido Chano. Que haya suerte para todos, un fuerte abrazo y ya saben que aquí en Bajo el Ocaso los enfoques y las noticias a la orden del día.